Juan es uno de los 5 accionistas de la Corporación Constructora de las Casas. Cada fin de mes realizan una junta general de accionistas. En una de ellas, Juan no pudo asistir de manera presencial, por lo que se conectó de manera virtual a la reunión. Pero Percy, uno de los otros 4 accionistas, señaló que Juan no puede votar porque no se encontraba de manera física en la reunión. Sin embargo, Franco, otro accionista, le dice que no es requisito que alguno de ellos tenga que estar de manera presencial en la reunión para que valga su voto. ¿Quién tiene razón? Bueno, a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer lo que es la Ley General de Sociedades. Empezaremos con la definición de sociedad. Es una persona jurídica de derecho privado que se constituye en la escritura pública, en la que está contenido el pacto social, que incluye el estatuto, donde se señala que se puede llevar una actividad económica en común. Como segunda definición tenemos el ámbito de la aplicación de la ley. Toda sociedad debe adoptar alguna de las formas previstas en la ley. Las sociedades están sujetas a un régimen legal especial, donde son reguladas supletoriamente por las disposiciones de la ley. Como punto número 3 tenemos el objeto social, que significa la actividad a la que se va a dedicar esta sociedad. En la ley se señala que la sociedad circunscribe sus actividades a aquellos negocios u operaciones lícitas, cuya descripción detallada constituye su objeto social. Como punto número 4 tenemos el aporte social, que son aquellas obligaciones que cada socio se ha comprometido a aportar al capital, señalando la ley que contra el socio moroso la sociedad se puede dar a exigir el cumplimiento de la obligación mediante el proceso ejecutivo contenido en el Código Procesal. Punto número 3 tenemos a los elementos de la sociedad, que estos son aquellos requisitos generales y esenciales para su existencia, y son la capacidad, que se tiene la aptitud establecida por las normas del Código Civil, es decir, la capacidad de goce y de ejercicio. El consentimiento, que debe ser expresado libremente de los vicios que lo invalidan y otorgarse por escrito mediante un apoderado, con las facultades expresas, es decir, un poder específico ya que se refiere a un acto de disposición de bienes. Tenemos la affectio societatis, que es la condición necesaria para que los socios ajusten sus necesidades y exigencias de la sociedad, imprescindiblemente para que pueda cumplir su objeto y que a través de ella se mantenga durante la vida de la sociedad una situación de igualdad y equivalencia entre los socios, con el fin de que también tenemos la pluralidad de personas. Es el elemento esencial para que nazca la sociedad y para que ella subsista, por lo que requiere de la participación de 2 o más personas, naturales o jurídicas. Tenemos lo que es la GTGLA, organización, que es la administración que se establece mediante el pacto social y el estatuto, que regulan el funcionamiento de los diversos órganos, derechos y obligaciones de los socios, la contabilidad, la formulación del capital social, la forma de distribuir los beneficios y de soportar las pérdidas. También tenemos el ejercicio en común de las actividades económicas, que es conocida por la doctrina como causa o fin común de los socios, pues en esta sociedad los socios invierten sus aportaciones encontrando cada uno la que le corresponde en la participación de las utilidades resultantes. También tenemos lo que es la participación en los beneficios y pérdidas, el cual es un requisito esencial, consecuencia del ejercicio común de las actividades económicas. Demuestra las características de la empresa comercial, el riesgo y el ánimo de lucro de las partes contratantes. El objeto social. La sociedad circunscribe sus actividades a aquellos negocios u operaciones lícitas, cuya descripción detallada constituye su objeto social. Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines, aunque no estén expresamente indicados en el pacto social o en el estatuto. La sociedad no puede tener por objeto desarrollar actividades que la ley atribuye con carácter exclusivo o a otras entidades o personas. Bueno, tenemos las formas y tipos de societarios.
En primer lugar tenemos la sociedad anónima, que puede ser abierta o cerrada. Tenemos la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y en comandita por acciones, la sociedad comercial de responsabilidad limitada y las sociedades civiles. Sociedad anónima. Las generalidades. Constituye una de las modalidades que contiene la Ley General de Sociedades 26887. Esta sociedad es la que ha tenido y tiene seguramente la mayor aceptación por la responsabilidad limitada que se deriva para sus accionistas, por su autonomía patrimonial, por los atributos propios que se derivan de su condición de persona jurídica. Tenemos también los órganos de la sociedad anónima, que existen dos. Órganos fundamentales, que son la junta directiva de accionistas y los administradores que lo conforman, el directorio y la gerencia. La sociedad anónima cerrada. Los requisitos son: la sociedad anónima puede estar sujeta a esta cuando no tiene más de 20 accionistas y no tiene acciones inscritas en el registro público del mercado de valores. Su régimen se rige por las reglas de la presente sección y en la presente supletoria por los nombres de la sociedad anónima en cuanto le sean aplicables. El consentimiento por la sociedad establece que el estatuto que toda transferencia de acciones o de cierta clase que quede sometida al sometimiento previo de la sociedad, que lo expresará mediante un acuerdo de Junta General adoptado con no menos de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto. Sociedad anónima abierta. Como definición tenemos que es cuando se cumplan dos requisitos o uno. Uno, por ejemplo, es que se ha hecho la oferta pública primaria de acciones u obligaciones convertibles en acciones. Y el punto 2 sería que tiene más de 700 accionistas. Como su régimen de esta sociedad anónima abierta se rige por las reglas de la presente sección y en forma supletoria por las normas de la sociedad anónima en cuanto le sean aplicables. La sociedad colectiva. En este tipo de sociedad, los socios responden de forma solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales. Todo pacto en contrario no produce efecto contra terceros. Este realiza sus actividades bajo una razón social que se integra con el nombre de todos los socios o de alguno de ellos, agregándose la expresión sociedad colectiva. Tenemos que en esa sociedad existen dos tipos de socios, que son los socios colectivos, que responden solidaria y limitadamente por las obligaciones sociales, y los socios comanditarios, que son quienes responden por las obligaciones solo hasta la parte del capital que se hayan comprometido a aportar. El acto constituido debe indicar quiénes son los socios colectivos y quiénes son los comanditarios. Para finalizar, tenemos la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que esta es una sociedad en la cual el capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no se pueden ser incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones. Los socios no pueden exceder de 20 y no responden personalmente por las obligaciones sociales. Bueno, ahora vamos a hablar del título segundo, que hace referencia a la administración de la sociedad. En su capítulo primero menciona la disposición general, en la que dice el artículo 152, administradores, que la administración de la sociedad está a cargo del directorio y de uno o más gerentes, salvo por lo dispuesto en el artículo 247, que se va a desarrollar más adelante. Luego también tenemos el capítulo 2, que habla ya en sí del directorio. Aquí tenemos el artículo 153, que hace referencia al órgano colegiado y elección, donde señala que el directorio es órgano colegiado elegido por la Junta General cuando una o más clases de acciones tengan derecho a elegir un determinado número de directores. La elección de dichos directores se va a hacer en una junta especial. Y el artículo 154, que nos habla de la remoción, ¿no? Donde los directores pueden ser removidos en cualquier momento, bien sea por la Junta General o por la Junta Especial. Vamos a pasar a hablar sobre el capítulo 3, pues vamos a mencionar los artículos más importantes por cada capítulo, por la premura del tiempo. En el capítulo 3 hace referencia a la gerencia, y aquí tenemos 4 artículos importantes. La primera es el artículo 185, que habla sobre la designación, donde la sociedad cuenta con uno o más gerentes designados por el directorio, salvo que el estatuto reserve esta facultad a la Junta General. Y cuando se designe un solo gerente, este va a ser el gerente general, y cuando se designe más de un gerente, debe indicarse en cuál o en cuáles circunstancias de ellos recae el título de gerente general. A falta de tal indicación, se considera gerente general al designado en primer lugar. Luego tenemos el artículo 186, que hace referencia a la duración de este gerente en el cargo. La duración del cargo del gerente es por un tiempo indefinido, salvo disposición en contrario del estatuto, o que la designación se haga por un plazo determinado en sí.
En el artículo 187 hace referencia a la remoción, donde el gerente puede ser removido en cualquier momento por el directorio o por la Junta General, cualquiera que sea el órgano del que haya emanado su nombramiento. Y va a ser nula la disposición del estatuto o el acuerdo de la Junta General o del directorio que establezca la irrevocabilidad del cargo del gerente o que imponga para su remoción una mayoría superior a la mayoría absoluta. Y tenemos el artículo 188, donde hace referencia a las atribuciones del gerente. Las atribuciones del gerente se van a establecer en el estatuto, obviamente, al ser nombrado o por acto posterior, salvo disposición distinta del estatuto o acuerdo expreso de la Junta General o del directorio. Se va a presumir que el gerente general va a gozar de ciertas atribuciones. La primera es de celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. La segunda, de representar a la sociedad con las facultades generales y especiales previstas por el Código Procesal Civil. La tercera, asistir con voz pero sin voto a las sesiones del directorio, salvo que éste acuerde sesionar de manera reservada. 4. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la Junta General, salvo que ésta decida en contrario. 5. Expedir constancias y certificados respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad. Y 6. Actuar como secretario de las juntas de accionistas y del directorio. En la sección quinta tenemos la modificación del estatuto, aumento o reducción del capital. Y aquí vamos a hablar del título 1, que primero tiene en el artículo 198 el órgano competente y requisitos formales, ¿no? La modificación del estatuto se va a acordar por Junta General, además que para cualquier modificación del estatuto se va a requerir primero que se exprese en la convocatoria de la Junta General con claridad y precisión los asuntos cuya modificación se va a someter a la Junta. Y 2, que el acuerdo se adopte de conformidad con el artículo 126 y 127, dejando a salvo lo establecido en el artículo 120. Con los mismos requisitos de la Junta General puede acordar delegar en el directorio o la gerencia la facultad de modificar, determinar artículos en términos y circunstancias expresamente señaladas. Luego tenemos el artículo 199, que hace referencia a la extensión de la modificación. Aquí ninguna modificación del estatuto puede imponer a los accionistas nuevas obligaciones de carácter económico, salvo para aquellos que hayan dejado constancia expresa de su aceptación en la Junta General o que lo hagan posteriormente de manera indubitable. La Junta General puede acordar, aunque el estatuto no lo haya previsto, la creación de diversas clases de acciones a la conversión de acciones ordinarias en preferenciales. El artículo 200 hace referencia al derecho de separación del accionista. Aquí la adopción de los acuerdos que se van a indicar a continuación van a conceder el derecho a separarse de la sociedad. Primero, va a ser el cambio del objeto social. Segundo, el traslado del dominio al extranjero. Tercero, la creación de limitaciones a la transimilidad de las acciones o a la modificación de las existentes. Y cuarto, que en los demás casos que lo establezca la ley o el estatuto. Luego tenemos la sección sexta, que nos va a hacer referencia en sí toda esta sección a los estados financieros y aplicación de utilidades. Tenemos como uno de los artículos el 221, que hace referencia a la memoria de información financiera, en la que finalizado el ejercicio del directorio debe formular la memoria, los estatutos financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de que existieran o de que hayan. Esos documentos deben resaltar con claridad y precisión la situación económica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. En el artículo 222 hace referencia a la memoria, donde nos dice que en la memoria del directorio da cuenta de la Junta General de la marcha y estado de los negocios, los proyectos desarrollados y los principales acontecimientos ocurridos durante el ejercicio, así como la situación de la sociedad y los resultados obtenidos. El 223 nos habla de la preparación y presentación de esos estados financieros, donde los estados financieros se preparan y representan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente aceptados por nuestro país. Luego el 224, que hace referencia al derecho a la de información de accionistas, el 225, que nos habla a efectos de la aprobación por la Junta General, el 226 de auditoría externa, el 227 de auditorías especiales, el 228 de amortización y revalorización del activo, el 229 de la reserva legal, el 230 de dividendos, el 231 de dividendo obligatorio, el 232 el de la caducidad del cobro de dividendos, el 223 de las primas de capital.
Saludos cordiales. Vamos a continuar con el libro cuarto de la Ley General de Sociedades en lo que se refiere a la emisión de obligaciones, tocando por lo menos 4 capítulos de estas en los cuales vamos a resaltar los puntos más importantes que esta norma nos indica. Bien, como primer punto vamos a tocar lo que es la emisión, representado en su artículo 304, el importe de la obligación, en el 305, las condiciones de esta obligación y las garantías que van a representar. Sobre la emisión se dice que la sociedad puede emitir una serie de obligaciones que reconozcan o crean una deuda a favor de los titulares, es decir, un negocio jurídico. Una misma emisión de obligaciones puede realizarse en una o más etapas, en una o más series, si así lo acuerda la Junta de Accionistas de Socios, según sea el caso. Es decir, debe existir un consenso para poder realizar tal acto. Sobre el importe, se dice que el total de las obligaciones a la fecha de la emisión no podrá ser superior al patrimonio de la sociedad, con las siguientes excepciones: que se haya otorgado una garantía específica, que la operación se realice para solventar el precio de bienes cuya adquisición o construcción hubiese contratado de antemano la sociedad, o en los casos especiales que la ley lo permita. Sobre las condiciones, se estipula que la capacidad de la sociedad para formalizarlas debe ser acorde en cuanto estén reguladas por la ley. Debe haber sustento jurídico. Serán las que dispongan el estatuto y las que acuerde la Junta de Accionistas o de Socios, según sea el caso. Son condiciones necesarias la constitución de un sindicato de obligacionistas y la designación por la parte de sociedad una empresa bancaria, financiera o societaria, agente de bolsa, que con el nombre de representante de los obligacionistas concurra al otorgamiento del contrato de emisión al nombre de los futuros obligacionistas. Es decir, acá debemos de definir cuáles son los sujetos de esta nueva relación jurídica, tanto deudores como acreedores. Y por último, las garantías. Las garantías específicas pueden ser reales, fianza solidaria emitida por entidades de sistemas financiero nacional, compañías nacionales o extranjeras, o bancos extranjeros. Independientemente de las garantías mencionadas, los obligacionistas pueden hacer efectivos sus créditos sobre los demás bienes y los derechos de la sociedad emisora del patrimonio de los socios, si la sociedad lo permite. Esto de acuerdo a los estatutos que se hayan establecido en un inicio. Sobre la representación de las obligaciones, reguladas en su artículo 313 como en el 314, en el cual se indican los títulos que debe de contener. La sociedad puede emitir una serie numerada de obligaciones que reconozcan o creen una deuda a favor de sus titulares. Una misma emisión de obligaciones puede realizarse en una o más etapas, en una o más series, si así lo acuerda la Junta de Accionistas o de Socios, según sea el caso. Es decir, la sociedad se coloca en una representación o se representa como acreedor. Sobre el artículo 314 se indica que el título certificado de la obligación obligatoriamente debe contener ab solemnitatem la designación específica de la obligación que representa y, de ser el caso, la serie a la que pertenece y si son convertibles en acciones o no. El nombre, domicilio y capital de la sociedad emisora y los datos de su inscripción en el registro. La fecha de la escritura pública de la emisión, el nombre del notario ante quien se otorgó, el importe de la emisión y, de ser el caso, la serie. Las garantías específicas que las respaldan, como ya lo hemos indicado antes, pueden ser reales, fianzas y demás. El valor nominal de cada obligación que representa, su vencimiento, modo y lugar y pago y régimen. El número de obligaciones que se representan, la indicación de si el portador nominativo y, en este último caso, el nombre del titular o beneficiario, el número del título certificado y la fecha de su expedición. Las demás estipulaciones y condiciones de la emisión o serie
la firma de representante de la sociedad emisora y la de representante de los obligacionistas, es decir, el representante del sindicato que ya hemos indicado anteriormente. El título certificado podrá contener la información a que se refieren los incisos 5, 6 y 10 anteriores en forma resumida si se indica que ella aparece completa y detallada en un prospecto que se deposita en el Registro o Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores antes de poner título certificado en circulación. Ahora bien, correspondería hablar de las obligaciones convertibles. En primer lugar, se establecen requisitos, el derecho de suscripción y la conversión, reguladas en sus artículos 315, 16 y 317 respectivamente, en las que se menciona que la sociedad anónima y la sociedad en comodidata por acciones pueden emitir obligaciones convertibles en acciones de conformidad con la escritura pública de la emisión, la cual debe contemplar los plazos y demás condiciones de la conversión. La sociedad puede acordar la emisión de obligaciones convertibles en acciones de cualquier clase con o sin derecho de voto. Los accionistas de la sociedad tienen el derecho preferente de suscribir las obligaciones convertibles conforme a las disposiciones aplicadas de los accionistas en cuanto resulten pertinentes y en tanto estén de conformidad con la escritura. Sobre el artículo 317 de la conversión se indica que, pudiendo existir aumento de capital, se daría la consecuencia de la conversión de obligaciones en acciones, se formalizará sin necesidad de otra resolución que la dio lugar a la escritura pública de la emisión. Se suprime un acto que resulta ya innecesario. Y por último, tocaría hablar, si ya hemos hablado de quién es o cómo es que se desarrolla la persona que va a representar la parte acreedora, tocaría hablar sobre el sindicato, las obligaciones y la representación de tales obligaciones de las cuales hemos hecho referencia. El artículo 318, sobre la formación del sindicato, indica que el sindicato de obligacionistas se constituye por el otorgamiento de la escritura pública de emisión. Los adquirientes de las obligaciones se incorporan al sindicato por la suscripción de las mismas. En el artículo 319, sobre los gastos del sindicato, que ya de por sí involucran una obligación, los gastos normales que ocasiona el sostenimiento del sindicato corren a cargo de la sociedad emisora, salvo pacto en contrario, libertad contractual. No deben exceder del equivalente al 2% de los intereses anuales devengados en las obligaciones emitidas. Sobre la asamblea de los accionistas regulada en el 320, se dice que tan pronto como quede suscrito el 50% de la emisión, se convoca a asamblea de obligacionistas, la que debe aprobar o desaprobar la gestión de representante de los obligacionistas y confirmarlo en el cargo o designar a quien resulte sustituible. Por último, la convocatoria se da en asamblea de obligacionistas, la cual está convocada por el directorio de la sociedad emisora, cuando no exista por el administrador de la sociedad o por representante de las obligaciones. Además debe convocarlas siempre que lo soliciten obligacionistas que representen no menos del 20% de las obligaciones en circulación, es decir, de la deuda adquirida. El representante de los obligacionistas puede recurrir a la asistencia de los administradores de la sociedad emisora y debe hacerlo si así hubiese sido solicitado por quienes pudieron convocarla. Los administradores tienen libertad para asistir, aunque no hubiesen sido citados. Eso es todo por mi parte. Doy muchas gracias.